Querido Carlos, te voy a pedir, por favor, tu opinión acerca del mismo caso y con la misma pregunta. Pues siempre se ha sabido, como lo dice Jesús, eh, hay un personaje muy cercano a Salinas de Gortari, Córdoba Montoya, un hombre no oscuro, un hombre muy negro al cual se le achacan bastante de las cosas terribles que ocurrieron dentro del salinato, un tipo que ha estado impune hasta la fecha, un tipo al que no se le ha tocado ni con el pétalo de un pensamiento. Y recordemos que pues lo del asesinato de Colosio, pues nadie creyó que hubiera un asesino solitario, inclusive la propia ex esposa de Luis Donaldo Colosio Murrieta, eh, pues ella, Diana Laura Riojas, murió al poquito tiempo. A Colosio lo asesinaron en marzo del 94, la esposa murió en noviembre del mismo 94 por un cáncer de páncreas, muy joven ella, tenía 36 años de edad y fue la primera que inclusive de manera pública ella no creía en el asesino solitario. Se especuló mucho al respecto sobre la repentina muerte de la ex esposa de Luis Donaldo Colosio, el hijo ahora ya candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, pues era un niñito muy joven y muy sospechosamente, como le dice el presidente López Obrador, pues Ali pide que le dé carpetazo al evento. Hay que recordar también que pues declara para algunos colegas periodistas Aburto que él recibió una llamada telefónica y al parecer era la voz de él, da la presunción de que era Salinas de Gortari, el cual le ofrecía pues todo lo que pidiera para su familia, que se estuviera él ahí en la cárcel y que pues manchara, señalara que los asesinos de Colosio habían sido del PRD, que en ese momento pues el presidente era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Sabemos que Salinas de Gortari es un personaje igual o peor que Córdoba Montoya, su operador, un hombre muy negro, un hombre terrible, un hombre que ha hecho muchísimo daño, un hombre que estuvo inclusive pues manejando, se adueñó de todo el crimen organizado en la República Mexicana a través de González Calderoni, que era su operativo, un agente de la Policía Judicial Federal, que le llegó a dar entrevistas al maestro Paco Cruz y que este personaje Calderoni, que sabía tanto de Salinas de Gortari, saliendo allá en Estados Unidos de la oficina de uno de sus abogados o de su abogado, pues fue asesinado a balazos. Mismo modus operandi con Acosta Chaparro. Recuerden ustedes que cuando termina el calderonato, se iba subiendo a su bochito, andaba de bajo perfil Acosta Chaparro, que es a quien mandaron a pactar con los cárteles en el sexenio espurio de Calderón Hinojosa, y también pues fue asesinado a balazos ahí en su automóvil. Así es de que pues la historia nos dice, Manuel, mi querido Jesús Auditorio, que pues en tiempos del salinato tenía el control de muchísimas cosas y al parecer hasta la fecha no ha soltado ese control, porque si nos vamos a la historia, pues sabemos que las cosas más terribles, corrupción, saqueo, etcétera, etcétera, siempre ha estado ahí, al menos la sombra de Carlos Salinas de Gortari, la sombra del salinato. Entonces, en estos momentos, posiblemente, para que no se llegue a saber la verdad, porque aquí no solamente estaría involucrado pues Córdoba Montoya, supongo que lo debió de haber sabido Salinas de Gortari, no creo que Córdoba Montoya haya hecho lo que hizo por sus pistolas, el mismo caso con Genaro García Luna, ni modo que Calderón Hinojosa no supiera lo que hacía Calderón, pero Salinas de Gortari en ese momento tenía todo el control porque con Salinas de Gortari pues había los accidentes, recordemos que mandó asesinar, desaparecer a más de 600 perredistas en aquel sexenio espurio, también el de Salinas de Gortari, y pues están involucrados muchísimas personas. ¿Hasta dónde estará el involucramiento? Estos son cuestionamientos que como periodista me lanzo a mí mismo. ¿Hasta dónde estarán involucrados la cúpula empresarial? ¿Hasta dónde estarán involucrados los oligarcas? ¿Hasta dónde estarán involucrados ciertos sectores económico-políticos de Estados Unidos, la misma Casa Blanca? Porque pues obviamente no querían en un momento dado que aunque era muy salinista Colosio, pero pues como que quería salirse del carril y pues nunca se lo iban a permitir. Por eso siempre se dijo, con esto regreso a los micrófonos, que el sistema, que así se le llamaba,
es quien había dado la orden de que asesinaran a Colosio Murrieta. ¿Y quién es el sistema? Pues todos lo sabemos, se les conoce como la mafia en el poder. Muchas gracias, Carlos. Estimado Jesús, creo que ya recuperamos la conectividad. Te saludo de nuevo y voy con tus opiniones, maestro. Gracias. Pues mira, querido Carlos, ahora sí difiero contigo en varios puntos. Yo, como planteaba al principio, sinceramente creo que pensar desde mi punto de vista y por las indagatorias e investigaciones que hemos hecho, que Córdoba Montoya en ese momento era un operador de Carlos Salinas de Gortari, simplemente no, ya no lo era. O sea, Córdoba Montoya llegó a alcanzar un poder de tal naturaleza que pudo retar al final del sexenio a Carlos Salinas de Gortari, y se sabía perfectamente las diferencias que existían ya entre ellos, principalmente por este alejamiento de Salinas en torno a los intereses del gran capital que dictaban cómo tenía que aplicarse realmente el neoliberalismo. Yo, sinceramente, por lo que yo he podido investigar, Salinas y Colosio jamás tuvieron ese rompimiento, ni Colosio intentó salirse del Huacal en ningún momento, por más diferencias que hubiera con la candidatura alterna de Manuel Camacho Solís, que a final de cuentas se quedó en el Huacal, como se dice coloquialmente, y que tuvo que aceptar que efectivamente, aun cuando Salinas, muy maquiavélico como era y perverso como era, jugaba de manera muy particular con esos dados, porque Salinas sabía que podía canalizar a favor de la candidatura del PRI el trabajo que estaba haciendo Camacho Solís en Chiapas, mientras que lograba precisamente fortalecer a un alicaído Luis Donaldo Colosio, aun y cuando Colosio sí estaba incómodo, por supuesto, con el papel protagónico de Manuel Camacho Solís. A final de cuentas, Camacho se disciplinó ante la candidatura de Colosio. Vino entonces este artero asesinato, a tal punto que si repasamos, los grandes perdedores del asesinato de Colosio fue Salinas de Gortari. El que salió del país literal huyendo fue Salinas, le metieron al hermano a la cárcel, le incautaron propiedades a los hermanos, se le convirtió a través de la narrativa de Televisa y Televisión Azteca, de la mano de Gobernación del señor Esteban Moctezuma, así como también del propio Emilio Choaifet, en el gran villano de la telenovela mexicana, cuando se quedó en el poder un personaje igual o más perverso que él, que era Ernesto Zedillo Ponce de León, y que fue el gran ganador precisamente del crimen en contra de Colosio, ese grupo al que encabezaba José Córdoba Montoya, que incluso antes del asesinato de Colosio, ustedes recordarán, empezó a perder poder, empezó a perder fuerza cuando Salinas lo comienza a hacer a un lado en cuestión de ser el contacto con los integrantes del gabinete. Yo por eso les soy sincero, yo no creo que Salinas de Gortari haya sido el que dio la orden de matar a Colosio. Creo fervientemente que sí fue el otro grupo, sin que olvidemos también, por supuesto, como bien lo decías, Carlos, y en eso coincido plenamente contigo, amigo, el papel del aspecto empresarial. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el sistema neoliberal es un sistema del gran capital, ese gran capital que no solamente se rige en México, que se rige también del otro lado de la frontera, que tiene un papel fundamental los famosos neoconservadores de la Unión Americana y el llamado complejo industrial militar de los Estados Unidos, claves para también llegar a fondo de lo que es la guerra en contra del narcotráfico como parte de sus ramificaciones de la guerra como un negocio de este mismo sistema financiero. Y ahí precisamente es donde se dan muchas de las diferencias al interior de esas élites. A final de cuentas, está más que comprobado en la historia que cuando las élites se pelean, viene un derramamiento de sangre y la violencia es atroz, es una violencia muy fuerte, porque estamos hablando de dos poderes que se enfrentan uno contra el otro. Y sí, sin duda alguna tendremos que preguntarnos qué pasó con los empresarios que estaban alrededor. Ahora, si realmente se reabriera el caso Colosio y se llegara al fondo del mismo, tendríamos que saber perfectamente cada uno de los puntos que involucrarían a personajes que hoy por hoy siguen en la política mexicana. Uno de ellos incluso el señor Manlio Fabio Beltrones, que seguramente sabe muy bien qué fue lo que pasó en esa época, porque Beltrones era parte esencial precisamente del equipo de Luis Donaldo Colosio, incluso la amistad que él mismo ha reconocido con el propio Luis Donaldo Colosio, sin olvidar, claro, a otros personajes que andan pululando por ahí y que han alcanzado un gran poder económico en nuestro país y que fueron beneficiados precisamente por el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y posteriormente por el sexenio del señor Ernesto Zedillo Ponce de León. Ahora, yo lo que voy también con ello es que para mí
esta acción de parte de la DEA, más allá que tenga que ver con la reapertura del caso Colosio, ¿no?, nos demuestra precisamente el intervencionismo de la agencia estadounidense que hace política. Y me parece que lo sucedido ayer por la noche en esta reunión de alto nivel entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos vino a plasmar precisamente cómo se hacen las cosas en Washington, en donde por un lado te dan un golpe directo a tu eje de flotación, que es la honestidad, a través precisamente de la DEA, que históricamente ha sido golpista, que históricamente se ha involucrado en elecciones, y por el otro te apapachan diciéndote que está cerrado completamente el caso, como si no estuviera enterado la Secretaría de Estado lo que está haciendo precisamente la DEA, y la DEA lo que hace la CIA, y la CIA lo que hace el Sistema Nacional de Seguridad, y cada uno de ellos involucrados en un gobierno como es el de los Estados Unidos de Norteamérica, que para mí, por ejemplo, eso es lo que viene a ser lo más riesgoso, ese intervencionismo de Estados Unidos que abiertamente ya está ahí, que abiertamente ya está operando a favor de una de las candidatas a la presidencia de la República, y que se animó incluso a lanzar este tipo de señalamientos sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de sustento, pero para marcar un precedente que involucra precisamente a Andrés Manuel López Obrador de manera falsa con el crimen organizado, y que se da en la misma semana o en los mismos días en que aparece Jorge Ramos hablando en materia de seguridad, en que aparece el Instituto Baker hablando precisamente de un presunto vínculo del narcotráfico entre Morena y el cártel de Sinaloa, y todo, insisto, para construir esa narrativa que puede llevar a un intervencionismo por parte de la Unión Americana, algo que ya fue a pedir literalmente sin ningún tipo de pena la señora Xóchitl Gálvez, ¿no?, y el propio Felipe Calderón Hinojosa, quienes de una u otra manera han llevado las cosas ya a la última carta de la oposición. No funcionan nuestras campañas, no funciona nuestra denostación, no golpeamos a Sheinbaum, no golpeamos a Andrés Manuel, pero lo único que queda es ir directamente con los Estados Unidos a pedir que intervengan de una u otra forma, ofreciéndoles totalmente el país y los minerales y las riquezas naturales de nuestro país. Lo cierto es que, como bien dices, mi querido Carlos, y ese es un punto que coincido contigo, en que lamentablemente fue una época en donde tanto Carlos Salinas como Ernesto Zedillo del otro lado dividieron de tal forma las cosas y llevaron al extremo tal situación que nos llevaron a una crisis que hoy por hoy seguimos pagando las consecuencias de la misma. Una crisis, la del famoso efecto tequila, que hundió a millones de mexicanos todavía en la pobreza, que luego tuvieron que sentir este golpe artero, criminal, delictivo por parte de Ernesto Zedillo, que fue precisamente el FOAPROA. Entonces me parece que estamos ante un escenario en donde yo sinceramente sí he estado checando, dándole seguimiento a lo que pasa con la DEA, porque la DEA históricamente hace política y ya se metió en la política de nuestro país, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Me gustaría relacionar esta parte, estimado Carlos, con lo que ya decía Jesús, con el tema del intervencionismo. Primero preguntarte el papel que has visto de estas instituciones de Estados Unidos, incluso propias declaraciones del el secretario de Estado Anthony Blinken y demás, y también de cierta manera las respuestas de López Obrador desde la conferencia matutina, pues también haciendo señalamientos bastante fuertes con el tema de la crisis del fentanilo en los Estados Unidos, y demás, que ha llevado a estas últimas semanas tener pues por lo menos crispación, rispidez en la relación bilateral en un momento sumamente importante para México como son las elecciones, donde de manera paralela Gálvez Ruiz y Santiago Taboada viajan a Washington, D.C. para reunirse con Luis Almagro, denunciar persecución política, y me gustaría añadir a esta segunda ronda de la mesa de análisis un factor que creí muerto hace 6 años, pero que han revivido, y es el tema de la intervención rusa, de la presunta intervención de Rusia o de Vladimir Putin en las elecciones de México, Carlos. Si fuera cierto lo de la intervención rusa, pues no debería de serles ajeno. Ellos históricamente pues han sido personas que han invitado al intervencionismo de otros países, han traído de Europa emperadores, iban a Inglaterra, Estados Unidos también, a que vinieran aquí a desgobernar. Pues ese tipo de expresión, como estos apátridas, vendepatrias, traidores a la nación, que van a lloriquearle a otro traidor como es Luis Almagro de la OEA, golpista, que estuvo atrás también
del golpe de Estado contra Evo Morales, que se menciona que también fue de los operativos que estuvieron ahí a cargo para el golpe de Estado a Luis Castillo, y la historia nos habla de muchos golpes más donde ha estado interviniendo la Organización de Estados Americanos, y pues no es nada nuevo de que vayan Taboada, Xóchitl Gálvez a lloriquearle a la OEA, que fueron a pedir, y los congresistas estadounidenses, pues sí, se reunieron con Xóchitl Gálvez, pero por cortesía, lo dijeron ellos, a petición de Xóchitl Gálvez. No es cierto que ellos la hayan invitado. Algunos empresarios pues les pudo haber llamado la atención reunirse con la candidata de los oligarcas, porque pues ella insiste de que si gana va a regresarles todo el saqueo que hicieron durante el periodo neoliberal a empresas estadounidenses. Y pues ellos siguen operando igual que siempre. Hablan de persecución política, pero pues ¿cuál persecución? Hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, van a donde quieren, van con el rey de España a decirle que regañe a López Obrador, fueron inclusive a oficinas de la OTAN, etcétera, etcétera, de la misma OEA, a la Casa Blanca con congresistas. Entonces, es la historia que se sigue repitiendo muy lamentablemente en estos albores del siglo XXI, del tercer milenio, porque eso nos demuestra que este tipo de expresiones filosófico-político, económicas, sociales, empresariales, pues son de gente muy retrógrada, de gente muy anquilosada, de almas, de mentes, de espíritus colonizados, adoctrinados y dogmatizados, que no se salen del no pienses porque es pecado y solamente repite el guión. Y pues es lo mismo que han estado haciendo y lo van a seguir haciendo, porque no tienen un proyecto de nación, porque simple y sencillamente ellos han llegado, desde la historia nos los dice, es el mismo árbol genealógico, pues invadir naciones y hacer lo que quieran a través de las tradiciones que también se llevan por parte de ciertos personajes de la sociedad en los países, y pues van a seguir ellos en lo mismo. Ahora le llaman persecución política cuando hay fundamento, están los hechos, hay panistas detenidos por el cártel, el caso del cártel inmobiliario, hay empresarios detenidos, otros panistas y empresarios han pedido la protección de la ley al ser testigos cooperantes, están regresando edificios. Y pues, ¿cuál es la persecución a Xóchitl Gálvez? ¿Quién la persigue? A Xóchitl Gálvez la persigue sus propias ridiculeces, sus propia inmadurez, el que no tiene proyecto, y mucho menos lo tienen los oligarcas que la titerean, como han estado titereando, disculpen si no es la palabra, a partidos políticos, porque pues eso que comentó el presidente López Obrador, que en la elección del 2018 pues querían tumbar al candidato del PRI, al candidato del PAN, a Anaya, para poner a Carlos Slim. Pues desde cuándo los oligarcas mangonean a los partidos políticos, ¿de qué democracia nos hablan? ¿Por qué seguir manteniendo ese tipo de partidos que a final de cuentas, bueno, pues no son más que ujier aláteres de los oligarcas mexicanos y principalmente de los oligarcas extranjeros? Así es que están en una situación que ya no la dice, desgraciadamente para ellos, ya no son los años 60, 70, ya no es el siglo pasado ni el antepasado. Ahora existe el Internet, ahora el pueblo de México está politizado, ahora el pueblo de México tiene medios independientes como y ahora pues el pueblo de México está más y mejor informado, enterado, porque independientemente de tan abundante información que se puede dar, pues ya el auditorio también tiene manera de sopesar varias opiniones, varios comentarios, y pues ya van a ir sacando ellos sus comentarios, como decían los clásicos antiguamente, la mejor opinión es la del auditorio. Manuel y mi querido Jesús. Muchas gracias, estimado Carlos. Creo que nuevamente perdimos a nuestro querido Jesús Escobar en la línea telefónica. Mientras, permíteme preguntarte, en lo que tratamos de reconectar con Jesús, Carlos, sobre esta situación de la relación con los Estados Unidos. Llega en un momento interesante, Xóchitl y Taboada, a Washington, D.C. Se ha complicado bastante la relación con los Estados Unidos, Carlos, a tal punto, no sé si ya tengamos de regreso en la línea telefónica a mi querido Jesús. De igual manera va a ser un planteamiento para ambos caballeros, decirles que llega en un momento interesante, Jesús, la visita de Xóchitl y Taboada a Washington y a la OEA con estos organismos pues de intervención, más que nada, como lo es
la propia Organización de los Estados Americanos y más con el señor Luis Almagro. Preguntarte, ¿no crees que se están generando más crispaciones, crispación innecesaria, no una atmósfera de crispación innecesaria entre los Estados Unidos y México? Si está calculada esa rispidez a tal grado que, bueno, el propio presidente López Obrador no asistió el día de hoy a la cumbre trilateral en materia de seguridad de inmigración con Canadá y con los Estados Unidos, sino que en su representación desde luego envió a la secretaria de Gobernación, de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores. Jesús. Es un momento. De entrada, sobre Xóchitl y ellos son unos apátridas. Esa es la realidad de las cosas, unos verdaderos traidores a la patria, porque la forma en cómo han operado, si me lo permiten, ha sido de verdad vergonzosa. Pero confirma lo que hemos dicho ya en diferentes ocasiones, cada uno de nosotros, incluso en nuestros respectivos foros, de manera individual y colectiva. La derecha es golpista, Estados Unidos es golpista, entonces no hay ninguna casualidad en este tipo de acciones. Y la derecha es entreguista, la derecha es hipócrita, la derecha es farsa, la derecha es violenta, la derecha es racista, la derecha es clasista. Basta ver a la señora Denise Dresser hablando de Iztapalapa de una manera denostativa, para darnos cuenta cómo ni siquiera notan cuando ellos se comportan de esa forma. Yo creo que la relación, mi querido Manny, entre México y Estados Unidos siempre ha sido una relación complicada en muchos sentidos, pero hay una enorme diferencia con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estados Unidos, me decía alguien por ahí, siempre ha intervenido en la política mexicana, completamente de acuerdo, pero siempre tuvo presidentes sometidos, presidentes a los cuales Estados Unidos palomeaba literalmente para que llegaran al poder, y no porque fueran un peligro en realidad, sino porque simple y llanamente los quería bien amaestrados, y eso sucedió. Tan solo hay que ver el comportamiento de un Peña Nieto con Donald Trump, o de un propio Felipe Calderón con el propio Barack Obama, y ni hablar, por supuesto, de lo que pasaba con Vicente Fox con Bush, ¿no? Ni habla Cedillo, el propio Cedillo, Clinton, en el caso de Salinas con el Bush padre, en fin, que incluso le servía la agüita para que no se sintiera mal el señor. Entonces hablamos de que la relación entre México y Estados Unidos hoy por hoy vive una etapa diferente en el trato, en la forma, en donde ellos saben que hay un presidente mexicano que no acostumbra a bajar la cabeza, que entiende las asimetrías perfectamente, que sabe que tiene que ceder en muchas ocasiones para poder evitar daños mayores, pero que ha sabido manejar perfectamente ese discurso en donde sobre todo ha mantenido la soberanía en temas fundamentales. Y esto nos lleva incluso al asunto de las reformas, queridos, en donde sí hemos discutido mucho sobre el Poder Judicial, hemos discutido mucho sobre el tema también, por supuesto, de lo que es el INE, lo que es la Suprema Corte, pero hay puntos en esas reformas que confrontan al gobierno de López Obrador nuevamente con los intereses extranjeros, que tienen que ver con el extractivismo, con los minerales, con el agua principalmente. Y Xóchitl Gálvez fue allá a abrir todo eso. Xóchitl Gálvez fue allá a ofrecer absolutamente todo esto. Entonces me parece que México y Estados Unidos viven esta etapa en donde los Estados Unidos saben que no es lo mismo Andrés Manuel López Obrador que cualquier panista o priista. No es lo mismo el trato que le tienen que dispensar a un hombre que llegó con más de 30 millones de votos sin la necesidad de su padrinazgo, sin la necesidad de su respaldo, y que no es lo mismo un hombre que ha sabido manejar incluso al interior de las propias Fuerzas Armadas, al interior de la clase empresarial, a personajes que de una u otra forma podrían aliarse con este tipo de intereses intervencionistas, aun y cuando dentro del ejército, por supuesto que hay una cúpula militar que reacciona a los intereses norteamericanos, hay otro sector, hay otro grupo que no permite que avance. Entonces, sí me parece que estamos en una nueva etapa de la relación México-Estados Unidos que tiene estos componentes, mi querido Manny, mi querido Carlos, en donde el presidente mexicano se puede dar ese lujo de decir, no asisto a este evento, no asisto a este encuentro, como ya lo hizo en otras ocasiones, porque no considero que sea apropiado, no considero que tenga que estar yo ahí, no considero que sea cómodo, o por el simple hecho de que no es congruente que yo esté presente en esta ocasión. Que tensa las cosas, sin duda, pero de aquí hasta el final de las elecciones van a seguir sumamente tensas, porque a final de cuentas Estados Unidos le encanta meterse donde quiere, le encanta explotar lo que tenga que explotar, le encanta erosionar las democracias del mundo, y México tiene que pelear precisamente de una u otra manera para consolidar la suya, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Para finalizar, me gustaría poner en la mesa
el tema de la gira de la candidata presidencial por los Estados Unidos, el saldo en general. Ya se va a cumplir una semana desde que Xochitl, pues yo no entiendo la lógica de buscar votos en los Estados Unidos, ¿no? Cuando pues el país que predilectamente se quiere gobernar es México, ¿no? Bueno, allá ella y sus estrategas como el señor Ildefonso Guajardo, pero sí me gustaría preguntarte, Carlos Jesús, iniciando contigo, querido Carlos, ¿cuál consideras que ha sido el balance? Si fue positivo, si fue negativo, más allá de todo lo que se ha estado haciendo viral esta semana, sí me gustaría preguntarte con qué te quedas de la gira de Xóchitl Gálvez, si fue un acierto, si fue un error, ¿cuál es el saldo que tú interpretas? Pues ha sido todo un fracaso, mi querido Manuel, independientemente de que desde el Senado de la República, en conferencia de medios, Kenia López Rabadán insista en que fue un exitazo. Bueno, ni Lili Telles, que tenía a su izquierda, ni Lord Longaniza, que tenía a su derecha, se la creían, estaban agachados, como diciendo, no digas eso, mejor cállate. Parecía que estaban viendo a alguien a punto de pues en terapia intensiva, ¿no? A unos segundos de que lo desconectaran, estaban todos ahí como, qué pena, ¿no? Qué oso lo que está diciendo Kenia López Rabadán, que era la única sonriente, la única que como siempre a gritos quiere meter su narrativa. Ha sido todo un fracaso desde el primer día que llegó. 200, al menos 200 hermanos migrantes, desde la mañana y hasta la noche le estuvieron increpando, gritándole lo que ella representa, gritándole lo que ella es. ¿Cómo cree que le iban a tratar bien cuando ella días antes había dicho aquí en México que nuestros hermanos migrantes mexicanos solamente iban a Estados Unidos a lavar baños? Cuando se ha denigrado a pueblos de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas por parte del tal Jorge G. Castañeda, cuando se ha dicho tantas cosas y se le han hecho tanto daño, tantas agresiones al pueblo de México de manera histórica. Recordemos inclusive que lo que hoy conocemos con el PRI, su nacimiento, no fue como herederos de la revolución, han engañado al pueblo de México, fueron los que asesinaron a Villa, porque un tío abuelo, un bisabuelo de Emilio Lozoya, tengo esos dos datos, no los he corroborado, unos me dicen que fue bisabuelo, otros me dicen que fue tío abuelo de Lozoya, no importan, ancestros de Lozoya, ahora encarcelado y que ya está a punto que lo dejen rechinando de limpio nuevamente otro juez, fue de los que orquestaron junto con gente de Estados Unidos el asesinato de mi general Doroteo Arango, de Francisco Villa, y de ahí luego le metieron dinero para formar lo que hoy conocemos como el PRI, así es que pues el PRI siempre tuvo a México como el patio trasero. ¿Cuántas veces llegamos a escuchar eso? Llega Andrés Manuel López Obrador, nos recuerda el honor, la honorabilidad, la soberanía y la independencia que tiene nuestra República Mexicana. Hoy se lucha y se pelea por ello, mientras Xóchitl Gálvez va de entreguista, va de vendepatria, de apátrida, y además pues a demostrar un clasismo y un racismo brutal. Va a pedir el voto y va a agredir a nuestros hermanos migrantes, se hace acompañar de impresentables como el tal Elías, que agredió a hermanos migrantes, los insultó, los ofendió, etcétera, etcétera. Ildefonso Guajardo también confrontando y provocando a los manifestantes y sin prueba alguna diciendo que los corruptos no eran ellos, sino que eran los hijos de López Obrador. Un impresentable también Pardinas, exdirector editorial del Pasquín Reforma, y pues ahí acompañando a Xóchitl Gálvez. ¿Dónde está la división? ¿Dónde está la independencia de ese medio, disque medio de comunicación? Y bueno, pues todo el séquito de Xóchitl Gálvez, pues ya lo vimos con los jóvenes que no les permitieron la palabra porque cuando los veían morenitos, con su ropita sencillita, pues no les daban la palabra por más que la levantaban en esa reunión donde juntaron alumnos jóvenes de escuelas particulares y de escuelas públicas. A las escuelas públicas no los tomaron en cuenta, luego querían meterlos a la foto, se salieron indignados y denunciaron todo ello. Así es de que todo un rotundo fracaso porque, insisto, los congresistas estadounidenses recibieron a Xóchitl Gálvez por petición de ella y o de su equipo, y lo hicieron de manera fraterna, por llamarle de alguna manera, y además dijeron, quien nos pida hablar con nosotros, pues con todo gusto los recibimos, como por qué no tendría que recibir, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, el golpista Luis Almagro, pues la tendría que recibir, no tendría el por qué no recibirla. Así es que todo eso es pura faramalla, no tienen proyecto, no tienen nada, ya están las pruebas. Dijimos en su momento en nuestro medio, Xóchitl Gálvez
va a bajar mucho en la preferencia en las encuestas después de esta disque gira por Estados Unidos, después de lo que están haciendo, seguir agrediendo a López Obrador, a Claudia Sheinbaum, que tú pasaste ahorita las imágenes, seguir agrediendo al pueblo de México. ¿Cuántas veces se los ha dicho el presidente? Al pueblo respétenlo, dejen de agredirlo, dejen de ofenderlo. El pueblo está indignado, el pueblo está enojado, y más ahora con las redes sociales y que está muy politizado y muy bien informado todo el pueblo de México, pues ya lo dijo el propio que inventó aquello de que López Obrador era un peligro para México. Morena tiene para gobernar 60 años la nación. Así lo dijo este personaje, que se me escapa el nombre del que inventó esta frase, si no me recuerdo, un español, que inventó la frase de que López Obrador es un peligro para México. Lo dijo en medios golpistas y pues se desgarraron las vestiduras. ¿Cómo? Les dijo, pues vean cómo está la situación. Solá, exactamente. Solá, gracias, Manuel. Solá dijo que Morena tenía para gobernar la nación mínimo, si se siguen haciendo bien las cosas, para 60 años. Muchas gracias, estimado Carlos. Jesús, creo que no me equivoco al decir que cada día hubo por lo menos un escándalo, ya sea la banalidad, la frivolidad, que esté saltando, que pronuncie mal el inglés, que su equipo agreda a migrantes como Rafael Elías, o también hay que decirlo, sea corrida por los propios migrantes, o en reuniones con empresariados, o en reuniones con el consejo editorial del Washington Post o el New York Times. Es decir, hubo por lo menos un escándalo por día, tuvo la atención mediática, pero al final de cuentas no creo que se traduzca en nada en las siguientes encuestas. Jesús, ¿cuál crees que ha sido el balance de esta gira de Gálvez? Yo creo que Xóchitl Gálvez, quedó Manny, quedó Carlos, fue a Estados Unidos, efectivamente, no a buscar el voto de los migrantes, no fue a consolidar su proyecto de nación, porque como bien dice Carlos, no tienen absolutamente nada que ofrecer más que lo que ya hicieron y que demostró a través de tantos años que no funcionó. Y al único que le interesaría comprar eso, pues es a un sector precisamente de la política de los Estados Unidos que se ha manifestado incluso a favor de las estrategias de seguridad de Felipe Calderón, que se ha manifestado a favor de las políticas privatizadoras de Cedillo, de las políticas de puertas abiertas, como ellos lo definieron, que no era otra cosa más que de venta de garage de Enrique Peña Nieto, a ese grupo que administra, que opera la USAID, por ejemplo, que destina grandes cantidades de dinero para los famosos tanques de pensamiento mexicanos, que no son otra cosa más que las famosas ONGs como el INCO, en el que participan activamente los X González y Valentín Díaz Morodo, sin olvidar, por supuesto, también el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y otras más que están ahí recibiendo esos recursos para tratar de normalizar, justificar el comportamiento del tío Sam, para que, como ha sucedido durante muchas décadas en nuestro país, la narrativa fuera enfocada completamente a que Estados Unidos era un paraíso y que cada una de sus intervenciones en el mundo era para garantizar una democracia y que teníamos que parecernos a ellos porque prácticamente allá no había nada malo y que el problema era precisamente los que estábamos de este lado de la frontera. Esas reuniones con la USAID, esas reuniones, como bien dice mi querido Carlos, con Luis Almagro, que como bien definió el comandante Fidel Castro, pues la OEA simple y llanamente era la Secretaría de las Colonias de Estados Unidos, ¿no? O sea, a final de cuentas, una organización golpista, porque eso es Luis Almagro, un golpista que ha operado este tipo de acciones, que las ha legitimado en Bolivia, en Perú, que ha sido capaz de rascar la espalda de personajes como Yanina Añez, que ha sido capaz de aplaudir precisamente a Juan Guaidó, que ha sido capaz de llevar a cabo cualquier tipo de línea discursiva que justifique este tipo de acciones, este tipo de naturaleza. No es la primera vez que los panistas acuden a Estados Unidos a acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en ese marco me parece que Xóchitl Gálvez a eso fue a ofrecer un país, fue a ofrecer precisamente esta idea. Incluso en la conferencia de prensa que da hoy, insiste ante las preguntas de los reporteros que ella es víctima del presidente desde la mañanera. El presidente no habla ya de ella desde hace mucho tiempo, y no habla porque ella misma impidió que hablara. Habla de que ha sido víctima de una persecución en los medios de comunicación. ¿De qué medios de comunicación está hablando la señora Xóchitl Gálvez? Cuando perfectamente ha sido cubierta por todos lados y con total libertad, además de que tiene medios completos
a su disposición en sus diferentes espacios, como el caso concreto de Radio Fórmula. Entonces, me parece que Xóchitl Gálvez fue a eso, a tratar, a pedirle a Estados Unidos que interviniera directamente en las elecciones, a pedirle a la OEA que lo hiciera, a tratar de consolidar, de vender este discurso de que se está viviendo una elección de Estado y que por lo tanto es necesario que estos organismos, que estos países que supuestamente velan por las democracias estén pendientes de lo que pasa en la nuestra. Ellos saben que ya perdieron, querido Manio, querido Carlos, ya perdieron la silla del águila, lo saben perfectamente. Por eso es que utilizan esta última carta, que es una de las más peligrosas que puede existir. ¿Por qué? Porque es la que precisamente erosiona las instituciones democráticas, porque a ellos la democracia les gusta de arriba para abajo, pero alguien les explique que eso no es democracia, que eso es oligarquía. Y para concluir, yo creo que esta gira de Xóchitl Gálvez, yo la sintetizaría en 3 imágenes simplemente, mi querido Manny, mi querido Carlos. La primera de ellas, escapando por la puerta de atrás, así de simple. La segunda de ellas, sentada, totalmente aislada, con una cara de derrota, una mirada desolada, mientras esperaba hablar en el Wilson Center, que por cierto, el Wilson Center que pues pertenece a la familia de John Dimitri Negroponte, ¿no? Un hombre que tiene bastantes cadáveres en el closet en materia de golpes de Estado. Y la tercera, Xóchitl Gálvez, brincando como desaforada, llena de infantilismo y demostrándonos precisamente la carencia total de cualquier grado de inteligencia en su equipo de campaña, ¿no? A mí por cuestiones de temporalidad me tocó ver muy de cerca a los Teletubbies y no pude dejar de pensar que estaban haciendo una interpretación maravillosa allá en los Estados Unidos. Querido Jesús, querido Carlos, muchas gracias como siempre por engalanar esta mesa de análisis, esta mesa de periodistas. Querido Carlos, muchas gracias como siempre. Te pido por favor que nos compartas tus redes sociales. Bueno, nos encuentran de lunes a viernes a las 8 de la mañana en Carlos Aguirre Informa, mismo medio de comunicación independiente, pero a las 9 de la noche, de lunes a jueves, todo hora del centro en la República Mexicana. Transmitimos al mismo tiempo por Facebook, Twitter y YouTube. Ojalá nos puedan acompañar en esos horarios. Apóyennos con su like, suscríbase, síganos y denle me gusta a nuestra página en Facebook. Les envío un fuerte abrazo y mi querido Manuel, mi querido Jesús, un placer como siempre estar con ustedes. Muchas gracias, querido Carlos. Maestro Escobar, muchas gracias como siempre también. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Muchas gracias, querido Manny, muchas gracias, querido Carlos. Estamos en nuestro canal de YouTube, Jesús Escobar Robar, así nos encuentran con análisis, con entrevistas, con diferentes secciones en donde buscamos, por supuesto, pues poner sobre la mesa los temas álgidos, los temas polémicos, la información, la opinión, para que la gente sea la que enriquezca nuestros espacios con sus puntos de vista. También, por supuesto, en nuestra cuenta de TikTok, que se llama igual, Jesús Escobar Tobar, y en nuestra cuenta de X, @jet1403. De verdad, como se los digo cada semana, para mí es un gusto estar con ustedes, escucharlos, aprender de cada uno de ustedes. Y siempre un placer, mi querido Manny y mi querido Carlos. A la orden, estimado Jesús. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a los dos. Les envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Son los maestros Jesús Escobar y Carlos Aguirre hablando con nosotros sin máscaras a través de los Reporteros MX.